Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal, desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. Vamos a compartir en esta mañana especial la palabra del Señor, domingo de resurrección, las Pascuas. ¿Sabía usted el significado de la palabra Pascua? ¿No? En hebreo, Pesach. Pesach significa pasaje. ¿De qué será el pasaje? Bueno, esa palabra le dio Dios a Moisés cuando ellos tenían que pasar de un estado a otro, de un estado de esclavitud. Estaba Israel en Egipto, esclavos, sometidos a un trabajo forzado, haciendo ladrillos, haciendo edificios bajo el rayo del sol, con sed, en el barro. Y eso nos da un ejemplo de cómo nosotros también antes vivíamos una vida de esclavitud. La vida lejos de Dios, la vida en el pecado. Una vida difícil, con trabajos que no nos gustan, forzados, ¿no? Bajo el látigo, bajo el rayo del sol, con muchas dificultades. Ni hay que hablar de las enfermedades que uno podría tener por estar en ese trabajo forzado. Y así estábamos nosotros también como Israel en Egipto. Pero dice la Escritura que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Así que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha. No piense que Dios no le escucha. Usted tiene que clamar a Dios cuando está en esa necesidad. La palabra dice, clama a mí. Clama a mí. Clamar es un grito desesperado por ayuda. ¿No? Decirle, Señor, socórreme, ayúdame en este momento difícil. Y Él escucha. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice? Y te enseñaré cosas ocultas que nadie conoce. ¿Cuántos quieren conocer cosas ocultas que nadie conoce? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le responda a su clamor? Yo quiero. Amén. Usted también. Pasaje, entonces, es la Pascua. La Pascua no tiene nada que ver con el huevito de chocolate y los conejitos y todo eso. La Pascua es el pasaje de la esclavitud, de la oscuridad, de la servidumbre, de la muerte a la vida. Así que las Pascuas es una versión de lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio de Cristo, una versión anticipada de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Ese pasaje, ese sacrificio del Cordero derramando su sangre por todos nosotros. Y eso nos ejemplifica muy bien en Romanos 5, el capítulo 5 de Romanos, los primeros 10 versículos, que hablan acerca de cómo Dios envió a su Hijo y cómo Él nos justificó por la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Estábamos lejos de Dios, sin paz, sin Dios, sin esperanza. ¿Por medio de quién tenemos esa paz con Dios? A través de Jesucristo. ¿Por medio de quién tenemos esa paz? Hemos obtenido a través de Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe en Él, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué las tribulaciones, hermanos, son necesarias? Sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Y la perseverancia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza.
Qué bueno, ¿no? Pero no nos gusta pasar por las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Los problemas, las angustias, las cosas que nos dañan y parece que ya no vamos a salir más de esa situación difícil. Parece que Dios a veces se va lejos y no nos escucha, ¿no? Parece, pero no es así. Él está esperando tu clamor, Él está esperando que le digas, Señor, ayúdame. Saben que en este orden dice que nosotros estábamos perdidos, ¿no? Romanos, en nuestros delitos, en nuestros pecados, y vino Cristo y nos sacó de esa perdición, de esa muerte eterna. Y ese mismo orden que vemos aquí, no lo vamos a leer todo porque es extenso, y hoy no vamos a ser muy extensos en la palabra. Sabemos que es un día especial donde usted va a compartir con su familia, con sus amigos, quizás este día de alegría. La Pascua es alegría. ¿Por qué? Porque el domingo a la mañana Jesús ya no estaba en esa tumba. Había resucitado. Y se le apareció primero a las mujeres diciendo, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué? Si Él ha resucitado. Amén. Y se le apareció luego después a los discípulos. Estando las puertas cerradas, dice, apareció Jesús en esa habitación, en ese recinto donde estaban todos tristes, angustiados, confundidos. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros. ¿Por qué están tristes? ¿No? Los discípulos que iban hablando de la muerte de Jesús, camino de Emaús, también confundidos, tristes, no entendían lo que había pasado. Y Jesús se les aparece en el camino y les empezó a explicar las Escrituras desde un principio. Qué lindo, a veces no lo vemos al Señor. No vemos que Jesús camina al lado nuestro, pero eso no significa, el que no lo veamos, no significa que no está. El Señor está siempre al lado tuyo. Tienes que tener esa confianza que el Señor nunca te va a dejar. Amén. Nunca te va a abandonar el Señor. Siempre Él está a tu lado. Solo tienes que creerle a Él. Señor, gracias, porque sé que estás a mi lado. Quiero mencionar algunos términos de esta Pascua y de la Pascua que el pueblo judío, ese pasaje de la esclavitud a la libertad. Se encuentra en Éxodo, el libro de Éxodo, que es uno de los libros del Pentateuco. En el capítulo 12, está en el verso 1 hasta el verso 33. No lo vamos a leer todo tampoco, pero sí algunas partes de eso, la Pascua de liberación. ¿Sí? En el verso 12 dice, Éxodo 12, capítulo 12, verso 12, dice así: heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esto nos habla a nosotros de una sentencia de parte de Dios hacia toda la humanidad. ¿Saben lo que es una sentencia, no? Es un veredicto. Y no era un veredicto favorable, sino era una sentencia de muerte para toda la humanidad. No importaba si eran egipcios o si eran judíos. La sentencia era para todos, porque todos, dice la Escritura, hemos pecado. Todos estamos bajo la maldición de la ley del pecado. Así que esa sentencia fue para los egipcios, para los israelitas de ese tiempo, y es también para todos los seres humanos de hoy en día la sentencia de muerte, porque el pecado trae como consecuencia la muerte física y eterna y espiritual también. La segunda muerte es la muerte eterna, ¿no? Nosotros conocemos la muerte física de nuestro cuerpo, pero también existe una segunda muerte que es la muerte eterna. El espíritu, ¿no?, condenado eternamente. Así que esa sentencia estaba
determinada por el Señor para todos aquellos que estaban bajo la ley del pecado. Es una maldición, una sentencia de muerte pronunciada sobre todos y por supuesto eso nos trae tristeza. El pecado trae tristeza. Cuando uno peca, dentro nuestro Dios ha incorporado la conciencia, que es algo que aun cuando la persona no ha estudiado, quizás una persona que ha nacido lejos de la sociedad, lejos de toda la cultura, sabe identificar algo que no está bien. Tiene una conciencia. La conciencia es lo que Dios ha dictaminado que es bueno y lo que no es bueno, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y el ser humano tiene en su interior esa conciencia. Por eso, aunque usted o yo no seamos tan conocedores de la Escritura, pero cada vez que nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, sentimos una tristeza. Y esa condenación, por supuesto, también trae tristeza. Es una palabra pecado, es una palabra triste, de angustia, de esclavitud, de persecución. Las personas que pecan constantemente se sienten perseguidas, se sienten culpables. Pero Jesús vino justamente a liberarnos de esa condenación. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a darnos vida, a liberarnos de la condenación de la muerte. Por eso recordamos hoy la Pascua. Eso es Pascua. Recordar que Jesús vino para sacarnos de la esclavitud, sacarnos del pecado y traernos a la vida. ¿Qué dijo Dios a Moisés? ¿Qué instrucciones le dio? Primero le dijo, hay una sentencia, mataré a todos los primogénitos, vendría a ser el primer hijo de cada familia, pasará el ángel del Señor y matará a espada a todos los primogénitos, de todos los que habitaban en ese lugar. Y entonces Dios le dio las instrucciones a Moisés de que tome un cordero. ¿Sí? Eso está en el verso 3, dice, tome cada uno un cordero por familia. Y entonces entendemos que la redención no se produce por nosotros mismos. No puede producirse, como escuchamos, creo que la vez pasada en una prédica, por nuestros méritos. Nosotros no podemos pagar la salvación por más que seamos buenas personas. No podemos comprar nuestra entrada al cielo, aunque seamos excelentes personas. Porque no, la salvación, la redención de nuestros pecados, de nuestra maldición original, necesita que alguien pague ese precio. Entonces Dios envía a un sustituto, le dice, tome un cordero cada familia. Eso lo iban a hacer a los 10 días del primer mes que Dios había establecido para ellos. Este será el primer mes y a los 10 días ustedes, cada familia va a elegir un cordero, va a preparar el pan, va a preparar una cena. Y el día 14 a la noche lo van a sacrificar y van a juntar esa sangre en un recipiente, la sangre de ese cordero. Y ese cordero habla de sustitución. Primero entonces tenemos la condenación, el juicio de Dios sobre todos los que han pecado, están destinados a morir. Palabra triste, la muerte, el pecado. Pero gracias damos a Dios porque hay un sustituto para nosotros. Usted no necesita morir eternamente, porque hay alguien que tomó su lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Amén. Él es el sustituto de parte de Dios. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, Jesús venía para cumplir con la Escritura, con toda la Escritura, de ser bautizado también. Él no necesitaba ser bautizado, porque él ya
era el Hijo de Dios, santo, ¿no? Sin mancha, era el Cordero de Dios. Al verlo venir Juan el Bautista, ¿qué le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el sustituto que Dios envió para morir por nosotros, en cuenta nuestra. Tenía que ser ese Cordero sin ningún defecto. No podía ser un cordero que estaba enfermo, ni que estaba con su piernita quebrada, o que tenía alguna mancha, un ojo dañado, o lo que sea. No, tenía que ser perfecto ese cordero. Tenía que ser un cordero que estaba limpio, purificado. Así como Jesús, ¿no? El Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha, tomó el lugar de nosotros. Un cordero sustituto, inocente. Ese era el método que Dios usó para redimirnos de la muerte del pecado. Ahora, no era suficiente con que el cordero sea sacrificado. Así también como Cristo murió por nosotros. Y podríamos decir, bueno, si Cristo ya murió por nosotros, toda la humanidad está libre del pecado. No era suficiente con que Él solamente muera, sino teníamos que nosotros apropiarnos de ese sacrificio, aceptar ese sacrificio, ponerlo como una marca en la entrada de nuestra vida, de nuestro corazón. Los egipcios, ¿qué tuvieron que hacer? El Señor les instruyó, ¿no? Del verso 7 al 12, tomarán parte de la sangre, dice, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y no tenían que dejar nada, ningún resto para el otro día. Tenían que cocinarlo así, asarlo al fuego, con la cabeza, con las entrañas, todo completo. Y las familias que eran muy pequeñas o que eran de pocos miembros, si era demasiado grande el cordero, podían compartirlo con otras y comer ese cordero pascual. Así como nosotros también, como somos un pueblo pequeño, podríamos decir, debemos compartir con otros al Cordero. De eso se trata la evangelización, de compartir esa gracia de Dios, eso que Jesús hizo por nosotros, no comer nosotros solitos y después tirar el resto, desperdiciar todo, sino compartirlo con los que no tienen. Porque el Evangelio es rico y es abundante. No es para nosotros solamente, sino debemos compartirlo con cada una de las personas con las quienes nosotros nos podamos encontrar en la vida. Yo no sé cuántas personas usted se encuentra todos los días. Quizás se encuentra cada día con alrededor de 5, 10, 100, no sé. Los que son docentes tienen muchos alumnos. Los que están en una empresa tienen muchos compañeros. Los que están trabajando en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, los que son periodistas. ¿Cuántas posibilidades, piense usted, tenemos de compartir el Cordero con otros? No tenemos que desperdiciar ese Cordero. Así que el Señor les dice, no deben desperdiciar nada, debe estar asado al fuego. A veces uno es preso del odio. Y el otro día escuchaba que la gracia de Dios, para tener gracia ante los ojos de Dios, es necesario ser verdaderos, hablar verdad y tener misericordia. ¿Qué es necesario para tener la gracia de Dios sobre nuestra vida? Ser verdaderos y ser misericordiosos. Y me llamó mucho la atención eso, porque a veces nosotros cuando nos santificamos, nos esforzamos y decimos, Señor, estoy a cuenta contigo,
lleva una vida santa. Y vemos que otro anda por ahí medio descarriado, anda pecando, anda haciendo cosas que no debe. Nosotros nos convertimos en jueces de nuestro hermano. Y pensamos, yo soy una persona que hago el bien, que no peco, que me porto bien. Y míralo a este lo que hace. O míralo a esta persona, a esta otra persona lo que está haciendo. Y resulta que nos estamos preocupando por nuestra santidad, pero estamos mirando a nuestro hermano sin misericordia, sin la misericordia de Dios. Y nos convertimos más bien en jueces y en verdugos de aquellos que no hacen las cosas como Dios manda. Por eso, verdad. Primero la verdad en nosotros y luego la verdad también hacia nuestros hermanos. Si vemos un hermano que está haciendo algo malo, dice la Escritura que debemos llamarlo y decirle: hermano, veo por tu comportamiento, por lo que he escuchado, decime si es verdad que estás haciendo esto y esto y esto. Y si el hermano reconoce, dice sí, es verdad, bueno, entonces has ganado, has sacado, ¿no?, un alma del fuego, has rescatado a alguien. Y si no te hace caso, entonces llamas a un testigo para que escuche que le estás reprendiendo, lo estás corrigiendo, lo estás exhortando en la palabra. Y si no te escucha, bueno, vuelve a hacerlo por segunda y la tercera vez. Si no escucha, bueno, entonces ya debes tenerlo como que no es parte del cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque todos pecamos, pero ¿cuál es la diferencia? Debemos arrepentirnos. El arrepentimiento nos habla de un cambio, de un limpiarnos, de sacarnos, de apartarnos de esa levadura, de esa purificación, ¿no? Como dice, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Cuál es la casa? Bueno, tenemos la casa material, todos vivimos en algún lugar, en alguna casa, pero la casa más importante para Dios es esta. Dice la Escritura que nosotros somos templo, la casa del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y por eso es importante mantener esa casa sin la levadura, sin el pecado, sin la soberbia, sin todo lo que hace que se ensucie nuestra alma, nuestro espíritu. La purificación es importante. Así que limpiémonos, dice, ¿no?, de toda levadura. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, qué lindo cuando alguien te dice amado hermano, pero como decía antes, a veces nosotros cuando vemos a alguien que está haciendo mal, en vez de amarlo, lo criticamos, lo odiamos y decimos cosas malas y feas de esa persona. La Escritura dice: amados, ámense unos a otros en el amor del Señor. Dice así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu. Es importante las dos cosas, limpios de cuerpo. Cuando venimos a la iglesia, bien aseados, bien bañaditos, bien perfumaditos, con la mejor ropa que tengamos. Porque vamos a la casa del Señor. Ahí nos encontramos, ahí adoramos al Señor. Preocupémonos por presentarnos ante el Señor limpios. Lo primero que debemos hacer al venir a la iglesia, al entrar en la casa del Señor, es pedirle al Señor: límpiame, Señor, purifícame, lávame con la sangre, límpiame de toda mi maldad. Limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Vamos a hacer eso? Amén. Porque no es solamente ser cristianos y creer y venir a la iglesia, sino así como usted se baña cada día,
antes de ir al trabajo, así también debemos purificarnos ante el Señor. Cada vez que nosotros tengamos conciencia y vayamos al Señor en oración, o vengamos al templo, o doblemos nuestras rodillas, cuanto más antes de compartir la palabra con alguien, con testificar del Señor, primero pedir, Señor, santifícanos. Pero cuando nosotros sentimos que el Señor nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha perdonado, debemos también tener ese mismo espíritu perdonador hacia aquellos que están pecando, o que están pecando contra nosotros, o que nos ofenden, y no un espíritu de condenación. Y qué difícil que es eso, ¿no? Cuando vemos que alguien hace mal, de no criticar, sino orar al Señor. Y a veces no somos nosotros, sino que alguien viene y nos habla mal de otra persona. Y nosotros tenemos, usted y yo, tenemos la oportunidad de decidir qué queremos hacer con eso que escuchamos. Y decimos, sí, es verdad, ¿no? Sí, porque fulano es así, asá, y qué mal que está ahí. O podemos decir, bueno, yo no voy a hablar mal de esa persona. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar porque no sea que lo que esta persona que decís que está haciendo mal, resulta que nosotros caigamos en algo peor. No sea que nosotros estemos mirando la paja en el ojo ajeno y no estemos mirando la viga que tenemos en el nuestro. ¿Vieron cuando alguien dice, parece que tenés algo en el ojo? A ver, te voy a sacar la pestañita que se te metió ahí. Y miramos, ¿no?, lo que el otro tiene, pero no nos miramos a nosotros la gran viga que hay en nuestro ojo, dijo Jesús. Así que qué interesante la palabra del Señor. La levadura, saquen toda esa levadura de su vida, ese orgullo, esa soberbia. Qué feo es cuando una persona es soberbia, ¿no?, y se siente que es superior a los demás. Y por eso no saluda, mira sobre el hombro, te hace como que no te ve, como que no existís. Eso es feo, no seamos así. Pidámosle al Señor gracia. Verdad, para tener gracia, es la verdad y la misericordia. De nada sirve que seamos muy santos, muy impecables, pero no amemos a nuestro hermano. No tengamos misericordia, porque la misericordia es el amor en la práctica. Vemos a alguien caído y vamos y lo levantamos, le curamos las heridas, lo limpiamos, lo llevamos si es necesario al mesón, como el buen samaritano. Y si no lo podemos hacer nosotros, bueno, pagamos para que alguien lo haga. Eso es misericordia, eso es amor en la práctica. No seamos cristianos solamente de religión, de rito, sino de verdad, de corazón. Amén. La resignación que tuvieron que tener ellos, cuando ellos hubieron comido, pasaron la sangre por los dinteles de la puerta, el marco de la puerta, tuvieron que aceptar también otra orden del Señor, que les dijo el Señor, métanse a la casa y no salgan hasta que amanezca. Y esto también es como una figura de cómo Jesús tuvo que estar dentro de una tumba, en la oscuridad, en silencio, durante esos días, ¿no?, o noches, hasta que el domingo a la mañana, un día como hoy, salió el sol. Y ahí, quizás antes de salir o cuando salía el sol, Él salía de la tumba y resucitaba con poder y nos resucitaba a todos nosotros de nuestra muerte espiritual y también de nuestra muerte física, porque muchos de nosotros hemos sido sanados por el Señor. Hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados. ¿Y eso por qué? Porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiese resucitado, no sucederían los milagros que suceden hoy. No se hubiera expandido el Evangelio como se expandió por todo el mundo. A pesar de las persecuciones, la Biblia hoy en día podemos tenerlo en nuestro propio idioma. La Biblia intentó ser destruida y quemada, pero en muchísimas oportunidades a través de los imperios, las guerras, los enemigos del pueblo de Dios, pero la palabra de Dios permanece
porque se cumple la promesa del Señor que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Qué grande, ¿no? Qué tremendo pensar que nosotros podemos, bueno, el mundo va a seguir, quizás nosotros ya no estemos aquí, y va a seguir, y va a haber guerra, y se van a derrumbar los edificios, quizás los continentes van a existir, otros van a dejar de existir, pero la palabra va a seguir existiendo por siempre, por la eternidad. Es lo que no va a perecer nunca. Perdón. Amén. Resignación porque debían quedarse dentro de la casa y no salir. Cualquiera que esté afuera podía morir. Tenían que esperar la resurrección. Tenían que esperar la mañana. Tenían que esperar ese día de la liberación. Así Jesús y los discípulos también tuvieron que esperar esa noche oscura, amarga, triste. Es como nosotros cuando estamos en un problema decimos, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, nos encerramos en nuestro cuarto, en algún lugar, y estamos ahí pensativos o llorando. Tengo un problema tan grande y no sé qué vamos a hacer. Y estamos en esa oscuridad hasta que Dios dice, sea la luz. Y es la luz. Y la luz que Dios hace es buena. Y vio Dios que la luz era buena. Pero a veces necesitamos pasar por esa oscuridad, ese momento de quedarnos quietos, meditar y esperar en el Señor. Aprendamos a esperar en el Señor. No confiemos en nuestras fuerzas, porque por nosotros nada podemos hacer. Y en séptimo lugar vemos que Dios les manda al pueblo la separación de Egipto. Esa separación, una vez que el ángel de la muerte pasó, mató a todos los primogénitos egipcios, produjo un gran dolor sobre toda esa nación. Estaban confundidos. Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel, pero después de eso, después de que pasó ese ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos, ahí recién el faraón dijo, bueno, váyanse. Váyanse, no queremos saber más nada con ustedes porque nos traen solo desgracias. Y los dejó ir. Así como Satanás no tiene otra opción en este momento que dejarte ir. No puedes retenerte porque Cristo pagó un precio. Así que aunque Él no te quiera dejar ir, te va a tener que dejar ir. Amén. Así que Dios les manda a separarse de esa esclavitud, a separarse de ese Egipto que era donde eran esclavos. Pero qué curioso, ¿no? A veces los israelitas vemos que estaban contentos ahí en esa esclavitud. Y cuando salen la liberación y van por el desierto, pierden la confianza en Dios y quieren volverse atrás. Y estaban murmurando, estaban tristes, estaban libres, pero no estaban contentos. Querían volver a lo de antes, a la esclavitud. ¿No nos pasa a nosotros así también? Decimos, ya antes tenía más libertad, antes podía salir, antes podía hacer lo que yo quería. Y ahora tengo que estar en la reunión, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y renegamos, ¿no? ¿O no? A veces sí. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque si fuera por nosotros, la salvación no existiría. Cristo, el unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios, pagó ese precio por nosotros. Solamente debemos aceptarlo, recibirlo, poner eso en nuestro corazón, esa marca, esa sangre. Así que les dijo en el verso 31 y 32, también de Éxodo capítulo 12, les dice Dios al pueblo de Israel, salid del medio de mi pueblo. E idos. Váyanse, le dijo. Váyanse, salgan de ese Egipto, salgan, dejen de ser esclavos. Una vez que la sangre fue derramada, la sangre de ese cordero fue derramada y aplicada al pueblo de Dios, se acabaron las dificultades para salir de Egipto. Qué grande eso. Así que todos los que somos redimidos de Dios,
Debemos ser separados para Él, apartados para Él, no volvernos otra vez atrás. Dice la Escritura, ¿no?, en 2 Corintios 6:17, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. ¿Cómo dice? Salid del medio de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes será que tenemos que salir? ¿Qué piensan ustedes? Está haciendo referencia, ¿no?, a lo que Dios le dijo a Israel. Salgan de esa esclavitud, salgan de ese pueblo que está destinado a la muerte. ¿Por qué? Porque Egipto hoy no existe. Existen las ruinas de Egipto. Existen las pirámides de Egipto. Pero ese pueblo estaba destinado a desaparecer. Pero el pueblo de Dios, lejos de desaparecer, se ha agrandado. Se ha hecho millones y millones durante todo el transcurso de la historia. El pueblo de Dios lo único que ha hecho es crecer y va a seguir creciendo. Y aunque nosotros digamos, bueno, somos poquitos, pero va a seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Amén! Vamos a seguir creciendo porque tenemos la promesa del Señor. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana por esa confirmación que tenemos, esa separación de lo antiguo, de la muerte, de la esclavitud. Y podemos decir hoy, Abba Padre, querido papito, gracias por este regalo tan grande. La verdad que por nosotros mismos no podemos salvarnos, ni haciendo las mejores obras de caridad, ni dando las mejores ofrendas. Pero nos acogemos a tu gracia, nos acogemos a esa sangre derramada, que hoy tiene el mismo valor y tendrá el mismo valor por toda la eternidad. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano, diga, gracias Señor por tu sangre. Gracias Señor porque por esa sangre yo soy limpio. Límpiame Señor, purifícame. Yo decido hoy apartarme de toda esclavitud del pecado, de toda la levadura, de toda la soberbia, el orgullo y la falsedad. Hazme un hombre y una mujer de verdad. Que seamos, como dice Pablo, esas cartas leídas, cartas abiertas. No tenemos nada que esconder. Está todo a la vista. Señor, límpianos, purifícanos, para que podamos ver el alba, esa mañana de resurrección, como hace más de 2000 años, tus discípulos y las mujeres que te seguían vieron esa tumba vacía. Vieron a un Cristo resucitado, un Cristo glorificado. Señor, hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y de allí vendrás un día a juzgarnos, a los vivos y a los muertos. Y los que tengan esa marca de la sangre en su alma, en su espíritu, serán apartados para estar contigo por la eternidad. Y los que no han creído, los que han resistido al Evangelio, dice la Escritura, serán condenados. Señor, gracias por la salvación. Gracias por entender el precio que pagaste por nosotros. Hoy recibo esa gracia. Levante su mano y reciba la gracia del Señor. Reciba ese regalo tan grande. Dígale, gracias Señor por salvarme. Gracias por redimirme. Gracias porque esa palabra que encontramos aquí hoy nos da la esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva. Aquí todo puede desaparecer, todo puede ir de mal en peor. Los tiempos se hacen más difíciles, pero tenemos la esperanza de una nueva Jerusalén, de un nuevo cielo, una nueva tierra donde tendremos nuestras casas, nuestras moradas para siempre. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Amén. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro.
Escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.